buenas tardes para todos y bienvenidos a este webinar organizado por el Ministerio de Industria y Comercio de Paraguay en el marco del programa Mi Pyme Compite, como parte de nuestras actividades para el fortalecimiento institucional. Al igual que las últimas actividades, esta forma parte de nuestro ciclo de habilidades profesionales. Bueno, después de haber tenido más de 500 participantes en nuestro último webinar, seguramente la mayoría ya me conoce, pero para los que se conectan por primera vez, mi nombre es Máximo Barreto y estoy como director general del Gabinete Técnico del Ministerio de Industria y Comercio y también como coordinador general del programa Mi Pyme Compite. Hoy vamos a abordar una temática que influye en la competitividad de nuestras organizaciones, pero desde la perspectiva de la competitividad individual o personal. Esto es, cada uno de nosotros como profesionales contribuye a mejorar la competitividad de nuestras organizaciones. Anteriormente, los días 24 de este año, mejor dicho, 24 de abril y 12 de mayo, tuvimos un webinar y un taller sobre gestión del tiempo. En ellos vimos la importancia de cómo optimizar la gestión de nuestro tiempo para ser más productivos y a la vez ganar calidad de vida. Con este webinar de hoy queremos dar la perspectiva interna como persona y también una perspectiva científica, es decir, conocer cómo procesa nuestro cerebro el tiempo y la importancia de la atención, de nuestras reacciones, respuestas y hábitos y qué elementos son relevantes para nuestra sostenibilidad como personas y también como profesionales. El objetivo último es lograr dar lo mejor de nosotros mismos de una manera sostenible, cuidando nuestra salud y nuestro bienestar. De eso trata este webinar de hoy que nombramos Neurociencia en la gestión del tiempo. Vamos a mantener la estructura habitual con una exposición por parte de nuestro conferencista y posteriormente un espacio para sus preguntas, es decir, para las preguntas de ustedes. Por el número de participantes que tenemos hoy, a este momento ya más de 100 conectados, anticipo que quizá no podremos abordar todas las preguntas. Si fuera el caso, contamos con el compromiso de nuestro conferencista de responderlas por escrito y enviarles la respuesta junto con el material de su presentación, ¿verdad? Por ello, les animo a que nos trasladen sus preguntas a través del chat a lo largo del webinar. Como les decía, este webinar se enmarca o se realiza en el marco del programa de Pyme Compite, que se trata de un programa de cooperación financiado por la Unión Europea a través de una donación para el periodo 2019-2023, que tiene como objetivo principal apoyar el desarrollo y la mejora de la competitividad de las MIPYMES. Este programa está siendo implementado por 5 socios implementadores de manera coordinada y articulada. Estos son el Grupo Banco Mundial, la FECOPROT, el MIC, la ONUDI y la UIPE. En este caso, el MIC es la contraparte institucional del programa y tiene un doble rol. En primer lugar, como implementador de uno de los 3 componentes, que es el de fortalecimiento institucional, y también como articulador y coordinador del programa. Antes de dar paso a nuestro conferencista de hoy, les recuerdo algunas pautas que tienen en pantalla, de las que quisiera destacar que participen escribiendo sus consultas y comentarios en el chat durante el webinar, no importa si es al inicio, durante o al final. También que cumplimenten la evaluación que les enviaremos, que no les tomará más de un minuto y que es anónima y su opinión siempre es muy importante para nosotros. También informarles que van a recibir un correo, o mejor dicho, van a recibir por correo un certificado de participación para quienes participen hasta el final del webinar y que la sesión será grabada para que otros compañeros también puedan beneficiarse de este conocimiento. También les vamos a distribuir el material utilizado en la sesión y el link de la grabación por correo. Bueno, sin más, les presento a nuestro conferencista de hoy. Él es Fernando Fernández González, quien, como ven ahí, tiene una extensísima trayectoria interdisciplinar. El doctor Fernández es neurólogo y neurofisiólogo experimental y clínico por la Universidad Complutense de Madrid. Es miembro staff del Departamento de Investigación del Hospital Ramón Cajal de Madrid. Tiene formación en bioingeniería en la Escuela Superior de Ingenieros y Telecomunicaciones de Madrid y también en su trayectoria profesional ejerció diversos cargos de responsabilidad en el Instituto Nacional de Salud de España, también en el Ministerio de Sanidad y Consumo de España, entre otras instituciones. También fue jefe de Departamento de Neurofisiología Clínica del Hospital Universitario Central de Asturias. Sin más, les dejo con nuestro conferencista. Adelante, Fernando, todo tuyo.
Fernando, creo que estamos con el micrófono apagado. A ver si te escuchamos. Decía que os daba las gracias a vosotros como Por- organizadores y a los participantes y quería dar los buenos días. Y uso el buenos días en términos genéricos, dado que me consta que en este momento hay varios, hasta 8 usos horarios en nuestros asistentes, desde Finlandia a Los Ángeles, pasando por Pensilvania, Ciudad de México, Guatemala, San Salvador en especial, Costa Rica, como no, Nicaragua, Colombia, Bolivia, Argentina, Montevideo y, naturalmente, aquí en Asunción, que es donde yo me encuentro. Esto significa que unos estarán yéndose a la cama a dormir, aquellos que estén en Italia o en Finlandia, mientras que otros, como los que están en la costa oeste de Estados Unidos, estarán iniciando su actividad. Nosotros estamos en este momento pospandriales. Hemos comido algo y entonces estamos un poquito adormecidos, pero iniciando la tarde. Con esto quiero decir que esos usos horarios significa que unos estarán más alerta que otros, unos más fatigados que otros, unos más atentos, otros más expectantes. Y esto realmente es la paradoja que tenemos en este siglo XXI, la paradoja de que el tiempo del reloj es diferente para cada uno de nosotros, pero sin embargo tenemos un tiempo evento que es común para todos nosotros. Y esta es una de las piezas claves o fuertes que yo les quería dar como mensaje. La diferencia entre el tiempo reloj y el tiempo evento. Dicho de otra manera, como verán a lo largo del comentario, el evento tiene que ver mucho con lo neurológico, con lo psicológico. El reloj tiene mucho que ver con la cronología, con el día o la noche. Y estos dos aspectos sustanciales, esta paradoja tan grande, es algo que uno tiene que considerar en la práctica, más aún en el mundo actual de las negociaciones, donde puede haber jet lags que sean virtuales, como es el caso actualmente. Y hablando de paradojas, yo quería comenzarles, no sé si conocen la paradoja hispana. La paradoja hispana significa que los hispanos de los Estados Unidos tienen más expectativa de vida que los blancos norteamericanos. Y no solamente más expectativa de vida, sino que se mueren menos por infarto de miocardio, por problemas cardiovasculares, se mueren menos incluso por accidentes cerebrovasculares o ictus, y obviamente esto es lo que hay en el trasfondo político de la supremacía blanca que desgraciadamente hemos visto que llega hasta ocupar el Capitolio de los Estados Unidos. Y hay un último artículo para explicar este aspecto de la paradoja hispana que ha sido de un gran impacto y que a nosotros nos es relevante en el momento de la charla. Este trabajo es de la profesora Llabré, del Departamento de Psicología de la Universidad de Miami, y ella postula que aquello que nos une a los hispanos no es precisamente la etnia, porque somos multiétnicos, ni es nuestro amplio mestizaje de todo tipo, sino que lo que nos une a los hispanos es precisamente el español, el idioma, ese portador de cultura y de expresión. Y ella lo compara con el inglés y plantea que uno de los diferenciales es que nosotros como hispanos podemos hablar del ser y del estar. Pero es más, tenemos un uso del subjuntivo, es decir, de ese modo verbal para expresar las posibilidades o para expresar las cosas hipotéticas con una mayor riqueza de uso que el inglés. De ahí nuestro premio Nobel García Márquez, que podía usar también la realidad
dentro de un mundo fantasioso. Y además, lo que nos ocurre a los hispanos es que tenemos una multiplicidad de palabras que van a expresar nuestros estados emocionales. Es decir, tenemos una capacidad de expresión de las emociones mucho mayor. Y esto, obviamente, da lugar a que tengamos como hispanos una marca lingüística que, gracias a Dios, nos protege contra cantidad de enfermedades. Y ustedes se plantean, bueno, ¿y este hombre que es fisiólogo y nos está hablando aquí de un tema de política y de lingüística? ¿Esto qué tiene que ver con el tiempo? Ya más o menos lo he insinuado, ¿verdad? Con el tema del marcador lingüístico de tiempo. Pues, verán, ocurre que en el momento actual el paradigma científico ha cambiado. Nosotros aquel paradigma científico del siglo XVII, siglo de Newton, en el cual se consideraba el tiempo como un absoluto y el tiempo como algo lineal, eso ha cambiado radicalmente. En el momento actual ya no consiste en tener un todo, dividirlo en partes e ir a estudiar cada una de las partes para luego reconstruir, porque como se muestra en el dibujo, lo que uno puede conseguir estudiando las partes en separado del todo es una especie de monstruo Frankenstein. En el momento actual, tanto por la mecánica cuántica como con la mecánica relativista, pues el paradigma es el paradigma de la complejidad, aquel que se centra sobre la síntesis para deconstruir y poder elucidar sobre las características o las peculiaridades de la fisiología y de la biología de los seres vivos. Y ponía este ejemplo porque también va a mezclar estos aspectos que yo les decía. Si uno ve parcelarmente esta obra, la va interpretando de modo diferente. Y solo cuando yo tengo esta maravillosa obra que se titula El juicio de París, París es este pastor al cual el dios alado está ofreciendo una manzana de oro para que elija cuál de las tres diosas es la más bella. O bien la diosa del matrimonio, toda púdica, bien la diosa de la guerra, o bien la lujuriosa Afrodita, ¿no? Que incluso se señala a ella. París va a elegir a la diosa de la belleza, con lo cual va a desencadenar la guerra de Troya. Rubens, que es el pintor, era fundamentalmente un diplomático, y esta obra, que es a tamaño natural, las figuras, lo que representa es precisamente ese mensaje de la vacuidad de la guerra. Pero además él lo que hace, si se dan cuenta, es dibujar el movimiento. Él dibuja el movimiento, con lo cual nos está dando en esta obra una sensación de tiempo, de temporalidad. Ese era el mensaje político que estaba dando Rubens en esta situación histórica. Y ahora les quiero hacer un pequeño truco, puesto que ustedes ya han visto toda la obra. Y quisiera que me contaran cuántos puntos negros ven aquí. ¿Consiguen contarlos? No, imposible. Simplemente porque los puntos negros no existen. Son todos puntos blancos. No existen los puntos negros. Pues cuando nosotros miramos esta obra, nos ocurre cosa similar. Va a haber paradojas. Vamos a ver zonas como puntos negros y otras zonas que nos van a dar una mayor riqueza. Precisamente eso es lo que almacena nuestro cerebro, esos patrones de fijación, que va a ser diferente cada uno de nosotros y en cada momento de nuestra vida que miramos la obra, según nuestro estado de ánimo. Vamos a avanzar un poquito más con este aspecto de las paradojas, si es que consigo no ir hacia atrás, sino hacia adelante.
Bueno, algo que hemos jugado desde niños es con ver formas entre las nubes del cielo, ¿verdad? Y lo curioso de este dibujo, de esta apofenia que decimos en términos médicos, es que las mujeres suelen ver un elefante, mientras que los hombres suelen ver un oso persiguiendo unas nalgas de una mujer que va corriendo despavorida con brazos, su pecho, ¿verdad? Y sus nalgas. Es decir, que en nuestro ideario también hay cuestiones de género. En esas paradojas, esas interpretaciones de las paradojas, el tiempo es importante, porque si uno da a ver a un niño no va a ver un elefante, va a ver un oso. Estos son resultados de esta evolución científica. Este es el cuadro que tengo detrás mía, y ustedes aquí lo que verán es el uso que hacen los pintores de estos fenómenos, de estas paradojas. Ustedes verán todo manchas, pero en cuanto yo les diga que aquí hay un hombre con unas grandes cejas, cuya mano trata de tocar a esta jovencita con un sombrero afrancesado y que esta boca es realmente repugnante, pues realmente es una obra política de crítica contra el capitalismo. Pero lo curioso es que si yo quito, me va muy lento, si yo quito, ahora ustedes ya la ven y esa idea les va a perdurar por tiempo, ¿verdad? Esa idea les va a perdurar a ustedes por tiempo. Es esa paradoja. No sé muy bien si lo están viendo bien o no, pero que a mí me va muy lento esto. Uno de los pintores que ha sabido usar el tiempo, el evento, la percepción, es Dalí. Dalí sabía muy bien jugar con lo que llamamos pareidolia, que es ver caras donde no las hay. Ustedes, una vez que yo les diga que estos son los ojos, la nariz, la boca desdentada, el mentón, el cuello, el cráneo y el pelo blanco, y que este señor era Voltaire, aun cuando yo quite esta imagen, a la segunda vez ustedes ya la verán, ya la interpretarán. ¿Por qué? Porque han estado atentos y han estado expectantes. Pero una de las cuestiones que yo quería transmitirles hasta ahora es que la paradoja reside en que las cosas no son como nos parecen. Y ese hecho de que no sean como nos parecen a unos y a otros, pues han acontecido verdaderas guerras, ¿verdad? No digamos ya guerras familiares. Muchas veces las guerras familiares entre la pareja es simplemente una paradoja. Y lo que es importante es que esas paradojas pasan a ser y son moldeables por nuestra interacción social. Nuestra interacción social es la que genera cambios y es la que nos permite llevar a un consenso de qué es lo que vemos y qué interpretamos. Por lo mismo nos ocurre con el tiempo. El tiempo es una paradoja. La vida en sí es una paradoja y esa paradoja siempre va a necesitar intercambio e interacción social. Estamos otra vez con este problema. Entonces, como les decía, realmente nosotros no sentimos el paso del tiempo, por mucho que digamos, siento que pasa. No, nosotros lo único que tenemos es una percepción, y esa percepción se alarga o se acorta. Pues para ustedes ahora yo puedo ser más o menos pesado, no les prestan menos atención o más atención, llevan más o menos tiempo escuchándome. Y ese es precisamente lo que tiene que ver en relación con el evento, no con el tiempo de reloj que llevemos hasta ahora. Y sin embargo, Fernando, creo que hay un problema con el audio, entonces te pediría que puedas nos da apagar una cámara. idea, nos da esa percepción prefijada.
prejuicio y una de las que nos está jugando. ¿Se me oye mejor así? Ahí mejor. Continuamos. Muy bien. Pues bien, uno de esos prejuicios, yo tengo mucho retardo, uno de esos prejuicios es la paradoja de lo común, la paradoja de Thatcher, ¿verdad? Esa paradoja en que vemos aquello que nos es común y nos encerramos en la paradoja. Y recuerden, estoy hablando de gestión del tiempo. En esta paradoja ustedes me han visto, ven esta cara, pero en realidad aquí lo que he hecho simplemente es volcar la figura. Miren cuál es la realidad. La realidad que les estoy mostrando ya a ustedes es esta. ¿Se dan cuenta? Pues lo mismo ocurre con el tiempo. Uno puede tener este tiempo, pero como resulta que desde niños nos hemos acostumbrado a que los ojos están acá y la boca están acá, cuando ustedes miran la otra imagen, esta imagen invertida, no van a percibir más allá, porque sería la ley del mínimo esfuerzo. Luego más adelante hablamos sobre la paradoja del esfuerzo. Y es que el tiempo, al igual que cualquier otra experiencia, es continuo aprendizaje. Nosotros, cuando somos niños, tenemos que aprender a despertar, aunque parezca absurdo. Tenemos que aprender qué es la realidad y qué es el sueño, qué es la ilusión. Cuando somos adolescentes empezamos ya a incluso programarnos y pensar que nos tenemos que levantar a las 5 de la mañana o a las 6 de la mañana. Y a esa hora exacta cronológica de reloj nos despertamos, aun cuando nosotros hagamos un esfuerzo que sea meramente mental. ¿Y qué ocurre más adelante? Pues que hasta que no tenemos 20, 23 años, el cerebro ha seguido creciendo, tanto los lóbulos parietales como frontales, y no tenemos una conciencia, una capacidad real para sincronizar lo que es el tiempo de reloj con lo que es el tiempo evento, con lo que es el tiempo cronológico, con lo que es el tiempo psicológico o neurológico. Y esto es relevante fundamentalmente en lo que tiene que ver en la pregunta básica, ¿pero qué es el tiempo? Bueno, pues si yo a ustedes les preguntara, incluso me ha ocurrido preguntarle a compañeros médicos cuántos sentidos tenemos, ¿verdad? Y caemos en el tópico de los 5 sentidos, pero en realidad, miren ustedes, tenemos uno muy importante, el sistema vestibular. El sistema vestibular, el que nos permite mantenernos erectos. Y aquellos que hayan tenido una experiencia en un barco o en un mareo saben lo desagradable que es que nuestros laberintos, es decir, aquellos sensores que nos indican dónde tenemos colocado en la cabeza en el mundo, pues lo importante que es. Pero otro más importante todavía es la interocepción, es decir, el saber si tenemos la vejiga llena o los intestinos necesitan evacuar o no, si nos late el corazón, si el estómago nos arde, todo ese es el sistema interoceptivo. Pero hay otro también muy, muy importante, que es el sistema que tiene que ver con la propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Pues el saber dónde tengo yo mis brazos, mis dedos, saber dónde está mi espalda, saber dónde están mis músculos. Esos 8 sentidos se compaginan con otro sentido más complejo que establecieron 2 fisiólogos, Mogun y Morucci, ya en el año 1941, que es el sistema que nos permite saber si estamos conscientes. Es decir, que nos permite saber si nos vamos, si nos desmayamos, si estamos recuperados o en qué nivel de alerta o no estamos.
Y estos sentidos no tenemos ningún sentido para el tiempo, porque el tiempo, en el fondo, se conforma por la funcionalidad de todas estas recepciones, de todas estas estereocepciones, a todos estos sentidos, que trabajan al unísono. Y que cuando estamos viendo al cuadro, nosotros no estamos viendo el cuadro solamente con nuestros ojos, sino que además estamos en una situación determinada, en una posición determinada, en una interocepción, una interioridad de nuestras tripas, diríamos, que nos van a indicar si vamos a estar más o menos a gusto viendo aquello. Habrá un olfato, un oído. Es decir, todo funciona y todo eso nos está generando unos patrones determinados. Y cuando nosotros vemos ese cuadro en el Museo del Prado, por ejemplo, lo vemos en un momento determinado, con un patrón mental determinado. Y eso es almacena con un GPS, tenemos un GPS en lóbulos prefrontales, es premio Nobel del año 2017, del 2014, por el cual nosotros almacenamos en nuestro cerebro esos patrones globales, ¿verdad? Y eso es lo que nos genera el tiempo. Ese patrón es el que nos está generando el tiempo, el que nos está generando los ahoras, porque el tiempo es un constructo, el tiempo no existe, es una percepción, es una interpretación que nosotros hacemos del cambio, de los cambios, de las interacciones. Por eso, si no hay interacción, no existe el tiempo. Tiene que haber un antes y tiene que haber un después para que exista el tiempo. Y en ese antes o después, ¿qué nos ocurre? Pues nos ocurre que estamos en un mundo constantemente cambiante. Y ese mundo cambiante, por lo general, nos establece mensajes para estar atentos y nos establece mensajes que puedan llamar nuestra atención, nuestra excitación, nuestra expectación. Ustedes unos estarán más o menos atentos, otros estarán más o menos expectantes a lo que yo pueda decir de nuevo, ¿verdad? Y es precisamente esa esa atención y esa expectación con la que tenemos que tener gran cuidado, puesto que las paradojas a las que podemos atender se pueden convertir en banalidades y, por lo tanto, en ladrones del tiempo. Podemos confundir el tiempo del evento y entonces dispersarnos y perder el tiempo sin remedio del reloj, el tiempo cronológico. Es decir, pasaremos a atender tareas dispersas que son fundamentalmente paradojas y nos harán más ineficientes. En los textos, ustedes, como les van a dar el material, podrán indagar en lo que yo les estoy diciendo ahora de manera tan poco ordenada, porque me va muy lento Internet. Miren, hace 2400 años, pues ya los griegos dividían el tiempo en un tiempo cuantitativo, un tiempo lineal, un tiempo cronológico, que ellos llamaban Cronos, que era el dios que se tragaba a sus propios hijos, ¿verdad? Como un buen mensaje interpretativo sobre lo que es el perder el tiempo cronológico. Pero ellos también decían que había un tiempo ainos, es decir, aquel tiempo que es cuando uno nace o cuando uno muere, un tiempo absoluto. Y algo más importante aún, el tiempo cualitativo o el ahora, el momento oportuno. A diferencia del tiempo cronológico, que pasa linealmente y es determinístico, es ese tiempo psicológico que vivimos al albur, sin ningún tipo de predeterminación. Pues vamos a tratar de ver el Kairos
y vamos luego a tratar de ver qué ocurre entre el Kairos y el Cronos. Y yo les preguntaría, estas son fotos mías de cuando trabajaba en estos problemas con macaca silvana. Y una de las cosas que uno trabaja con primates o con macaca es preguntarse cuál es la diferencia con los humanos. ¿Qué tenemos de diferente los humanos? Aquellos que sean un poco estudiosos de la biología le dirán que la oposición del pulgar, pero no, eso no es lo que nos diferencia. Lo que nos diferencia es que para comunicarnos no necesitamos demasiados gestos. Nosotros tenemos una esclerótica, es decir, lo blanco de los ojos, que no tienen otros animales. Y podemos tener una mirada directa. Esta mirada directa está haciendo que ustedes presten atención. Pero tenemos una mirada no directa. Se parece que entonces el ser humano, simplemente moviendo los ojos en una sensación u otra, a una dirección u otra, puede enviar mensajes, está enviando mensajes. Tal como yo les hable, obviamente no es lo mismo que les hable así, que esté mirando las diapositivas o mirando en este otro sentido. Y lo que es interesante, y está ya bastante estudiado y muy claro, es que cuando nosotros estamos mirando directamente, cuando yo les miro a ustedes en una mirada directa, cuando nos miramos directamente, el tiempo kairos, el tiempo psicológico, ese tiempo se alarga. Mientras que si yo desvío la mirada a un lado y a otro, la sensación psicológica, nuestra mente la interpreta como acortando el tiempo. Siendo el tiempo cronológico indefectiblemente el mismo, simplemente que yo les mire atentamente o que yo mire hacia otro lado, cambia las percepciones del tiempo. Esto hay quien lo utiliza en las negociaciones, ¿verdad? Y todos, de manera más o menos voluntaria, lo hemos utilizado en algún momento de nuestra vida, puesto que mirar también a la cara es una manera de acercarse, y ese acercarse es sobreestimar el tiempo. Pues estas cosas son verdaderos marcadores que, como les decía, neurofisiológicamente ya es un tema bastante maduro y ha sido muy utilizado. Pero de esto lo que yo les quería enmarcar es este criterio y este otro mensaje. Este criterio es que nuestra percepción del tiempo tiene que ver con la situación emocional. Según la situación emocional en la que nosotros estemos, así es como se va a valorar cuán largo o cuán corto es el paso del tiempo con respecto a este señor que está confundiéndose en el paso de diapositivas, que está medio caótico hablándome, o al contrario, que me está generando una serie de inquietudes, que en realidad es lo que yo pretendo hacia ustedes, generarles inquietudes para que luego indaguen y estudien. Pues bien, aquí tenemos un hecho que es muy importante, y es que cuando yo contesto antes de medio segundo, lo único que estoy haciendo es reacción. Cuando alguien a mí me contesta, cuando alguien estoy hablando con alguien y ese alguien me contesta en menos de un segundo, así se podría afirmar, es que está teniendo una reacción. No ha procesado lo que yo le he dicho. Tiene un prejuicio, una paradoja hacia eso que se ha dicho y lo está desencadenando. Es decir, está infravalorando el tiempo. Hay una reacción. Pero realmente lo que es crucial es también el saber que para poder tener una respuesta me tengo que
funcionar en razón a segundos, lo cual representa un esfuerzo. Y esto es la cosa interesante. Para que mi tiempo de reloj y mi tiempo de evento funcionen dentro de una cierta ambigüedad o incertidumbre, yo tengo que ejercer la paradoja del esfuerzo. Obviamente todos tratamos de buscar, todo en la naturaleza trata de buscar el mínimo esfuerzo, pero lo que ocurre es que el mínimo esfuerzo no es competitivo, no es precisamente lo que nos permite adaptarnos a un mundo que es volátil, que es incierto, que es complejo y que es ambiguo. No, nosotros tenemos que sobrepasar ese esfuerzo para conseguir dominar la situación, para conseguir dominar la situación del reloj cronológico. Yo necesito con mi mente jugar, alargar o estrechar el tiempo del evento, del tiempo psicológico. Por lo tanto, ese es uno de los grandes mensajes. ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo que nos está ocurriendo con esa diferencia de tiempo cronológico y tiempo de evento? Pues el tiempo cronológico es el tiempo desde hace miles de millones de años. Es la adaptación al ciclo luz-oscuridad. Nosotros tenemos genes en todas las células de nuestro organismo que tienen un ciclo de vida, es una proteína, es el premio Nobel del año 17, tienen una proteína que en 24 horas cae. Es como si tuvieran una especie de contador, todas las células de nuestro organismo. Lo que ocurre es que los diferentes órganos de nuestro cuerpo tienen diferentes células con diferente momento en que inician el ciclo de las 24 horas. Y, sin embargo, para poder coordinar toda esa multiplicidad, la biología, la naturaleza, nos ha evolucionado en este sentido. Y es que tenemos específicamente una glándula que genera melatonina y fundamentalmente dos núcleos, el núcleo supraquiasmático y el núcleo paraventricular, que no serían como los grandes controladores de todos los múltiples relojes que tenemos o contadores circadianos, contadores de alrededor de 24 horas que tiene nuestro organismo. Gracias a eso, nosotros podemos hablar de ritmos circadianos, de ritmos ultradianos, que son aquellos que tienen menos de 24 horas, o infradianos. Pero cuando uno se hace este planteamiento, encontramos que hay otra gran variable, y es que yo todavía he vivido un mundo de una sociedad rural donde las horas no son las mismas, no duran lo mismo durante el día que durante la noche. Un mundo rural donde se seguía por la luz solar o la luz lunar. Sin embargo, es solamente hasta el siglo XVI cuando comienza a haber relojes y comenzamos a tabular el tiempo cronológico en 60 minutos, en 60 momentos. Pero el cambio aún más, que es la paradójica, yo les decía al inicio, es que en el momento actual la luz solar ya no es el referente. En el mundo actual, el mundo urbano, ya se maneja en los tiempos de la electricidad o simplemente en la luminancia que nos da el teléfono móvil en la noche y que luego su uso no va a empeorar el dormir. Pues el ser humano realmente es una programación determinística, es decir, podríamos decir que a determinada hora usted no cene más allá de las 10:30 de la noche, porque usted le van a parar las tripas
y entonces su digestión va a ser pavorosa, porque hasta el inicio de la mañana, ¿y cuándo tiene que ir a usted a defecar? Pues vaya más o menos hacia esta hora, que es cuando empieza a haber movimientos intestinales. Al igual para otra serie de factores, como es nuestro rendimiento cognitivo, nuestro rendimiento en el trabajo. Pero si esto fuera exactamente así, es decir, si nosotros solamente estuviéramos marcados por los ritmos circadianos, seríamos determinísticos. Por lo tanto, seríamos muy lábiles. No tendríamos esa capacidad adaptativa que define al ser humano. Hay otra serie de sincronizadores, no solamente la luz, sino la actividad social, nuestras agendas de comida, ¿verdad?, que van a inferir, o otros sincronizadores sociales, como el entrar al trabajo y salir del trabajo, que nos van a ir regulando ese reloj central que a su vez regula otra serie de relojes. Por lo tanto, somos una multiplicidad de redes que están coordinadas y en buena función, eufunción, y que cuando se rompen esos equilibrios se genera un disfuncionalismo. ¿Me va lento? Entonces no cabría preguntarse qué es la mente. Bueno, les trataba a sugerencia de los coordinadores del seminario, les planteaba este resumen. La mente realmente es una emergencia de la red de redes neuronales que constituyen nuestro cerebro. Y esa emergencia, que es la mente, es precisamente la que nos permite, entre otras cosas, hablarnos a nosotros mismos. Es decir, programar nuestro propio tiempo. El saber cuándo tenemos que atender o cuándo tenemos que desviar la mirada. Cuando cambiamos nuestras formas de atención o nuestras dispersiones con los interlocutores con los que interaccionamos. Porque como vivimos, como les decía antes, en un mundo volátil, incierto, complejo y ambiguo, pues es la capacidad mental la que nos permite alargar o acortar. De tal manera que cuando somos disfuncionantes en ese alargar y acortar, se genera lo que denominamos, y todos hemos vivido, ansiedad. La ansiedad es cuando estamos gestionando mal esa capacidad mental del tiempo del evento. Eso es lo que nos va a generar ansiedad. Hay quien sabe eso y juega a producir en los otros ansiedad, jugando precisamente con el alargar o el acortar los tiempos. Pero lo que también es importante, voy a saltarme esto, es considerar otro punto, porque ya me he pasado mucho de tiempo. Y es que, dicho así directamente, porque ustedes ya leerán lo otro, ¿el sueño para qué sirve? El sueño sirve para resolver problemas. Cuando nuestro cerebro está trabajando constantemente las 24 horas de toda nuestra vida, y durante esos tiempos hay un tiempo para dormir, que es un tiempo en el que, por un lado, quitamos todas las toxinas que nos ha generado la quema de glucosa y de oxígeno en nuestro cerebro, y además tenemos un procesamiento, una limpieza de los problemas psicológicos, neurológicos, los problemas de la vida que hemos tenido durante la vigilia anterior. Por lo tanto, nos sirven los sueños para quitar emociones de nuestras vivencias previas y poder tomar decisiones. Es decir, el soñar durante la noche nos sirve para resolver problemas. Pero lo más curioso es que este soñar es periódico, es cada 90 minutos. Y cuando nosotros despertamos de ese sueño paradójico, que es un sueño en el cual movemos los ojos, que me acontece cada 90 minutos, cuando resulta que yo salgo y me despierto durante el día, van a coincidir con los momentos de máximo rendimiento. Es decir, a lo largo del día
según a la hora que nos hayamos despertado y cómo sean la situación y coordinación de nuestros ritmos hormonales y nuestro ritmo de temperatura, pues así será nuestra performance, así será nuestra capacidad de regular la sobreestimación o la subestimación del tiempo evento y coordinarlo con nuestro tiempo cronológico. Aquellos que tengan dificultades, nosotros empezamos a dormir porque la temperatura decae. Uno de los mejores medicamentos que hay para inducir al sueño es tomarse una aspirinita. Se toman ustedes media aspirina con un té caliente antes de irse a la cama y van a dormir bien. Porque el dormir bien, no solamente en cantidad, sino también en calidad, ahora, nos va a permitir gestionar el rendimiento, nuestro rendimiento. Nuestro rendimiento máximo ocurre con un ciclo más o menos de 90 minutos. Yo ya llevo demasiado tiempo hablando, debería de haber hablado solamente 30 minutos. ¿Por qué? Porque hay un tiempo necesario a los 45 donde el tiempo es de mínima atención. Y esto tiene que ver mucho con que estemos o no deprivados de sueño. Voy a tratar de acabarles con algunos criterios prácticos. Por ejemplo, este señor, y criterios prácticos donde se unan el tiempo cronológico con el tiempo psicológico. Este señor sale de Londres, es un ejecutivo y va a ir a Estados Unidos y cuando él llega a la oficina como a la 1 de la tarde, le van a invitar a comer, va a ir a comer y como después de la comida van a tratar de solventar el problema. Pero claro, mientras que aquellas personas de Estados Unidos están justo en el postpandrio, en la postcomida, medio adormecidos, el señor que estaba en Londres pues no tiene la misma hora cronobiológica en su organismo. Por lo tanto, para él está en pleno auge mental. Ese primer día es cuando este señor tiene que tratar de llegar a resultados. Tiene que cerrar el negocio, porque luego ya va a sufrir jet lag, va a sufrir una fase de adaptación. Pero además este señor tiene que saber que si se va luego de copas, él se puede emborrachar e irse de la lengua. Con lo cual, él tiene que conocer, y nosotros les sugiero que conozcan cuál es la absorción del alcohol por parte de nuestro hígado. Porque cuando él va a estar hacia las 4 de la mañana, sus colegas USA van a estar aquí, por lo tanto él se puede ir de la lengua, se va a tomar a una copa de más que no le va a sentar mal. Es decir, esta es una de las cuestiones. ¿Y qué es lo que ocurre además aquí? Lo que ocurre es que la capacidad, como entra en la fase de adormecimiento, la capacidad de regular su tiempo de gestión, su tiempo de evento, es peor la de este señor. Por lo tanto, es una cuestión práctica que yo quisiera que ustedes luego, cuando reciban el vídeo, lo vuelvan a releer. Vaya. El otro de los tópicos que son importantes para la vida cotidiana, que tienen que ver con el tiempo, es precisamente que cuando uno duerme poco, no solamente está más adormilado o atontado, sino que además lo que ocurre es que hay una dependencia, ahora se sabe, de dos hormonas o precursoras hormonales, que son la leptina, que esta la generan las células de nuestra grasa, donde se almacena la grasa, ¿verdad? Y cuando estas células llegan a un determinado tamaño, comienzan a segregar leptina para informarle al cerebro de que ya está saciado, que el organismo, el cuerpo ya no necesita más grasa. Mientras que la grelina, que se segrega
en el estómago, entre otros lugares, pues lo que hace es aumentar el apetito. Es decir, tenemos como dos sistemas, un sistema que nos da apetito y otro que nos dice, ah, ya estoy saciado, ya basta, ya tengo suficiente. Pero lo curioso de esto, por eso se llaman, si ustedes leen, orexinas, ¿verdad? Es decir, neuronas orexinas o neuronas relacionadas con el deseo y el apetito, o anexerógenas, es decir, que no son del apetito. Pero esto mismo, si ustedes quitan los órganos intestinales, etcétera, ocurre también para cualquier otro estímulo. Estamos jugando entre el apetito y la saciedad, pero ustedes lo pueden interpretar en todos los sentidos. Una disregulación de este hecho, de esta relación entre apetito y saciedad, nos conlleva, por ejemplo, a la adicción en el juego, o en la adicción al sexo, o en la adicción a cualquier otro mecanismo. Y esto, en lo que tiene que ver con las tareas del trabajo, es importante, porque ocurre esta paradoja. Antiguamente se hacía un correlato entre el dormir poco y el ser delgadito. Pues no, ocurre al contrario. Cuanto menos duermo, no solamente es que sea más torpe, sino que además estoy más gordo. Y esto es realmente significativo. Tan solo 2 días de dormir mal es suficiente como para que esas sensaciones de apetito por aprender, apetito por relacionarme, apetito por comer, apetito por idear, se me altere y esté demandando más de lo que mi tiempo mental y mi tiempo cronológico me permitirían. Por lo tanto, que cuando no dormimos lo suficientes, se produce esa disregulación y, como consecuencia, entre otras cosas, nos hacemos más insoportables, más irritables, aparte de más torpes, lógicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese tiempo kairos, ese tiempo del evento, ese tiempo que podemos mentalmente alargar o acortar, ese tiempo se altera y se altera nuestra estimación del tiempo. Y cuando se altera esa estimación del tiempo es cuando tenemos peor rendimiento. Esto significa que yo puedo estar atento a aprender en mí mismo y estar atento a cuando noto que estoy estimando mal el tiempo, tal como me ha ocurrido hoy con estas dificultades técnicas y mías propias, ¿no? Cuando duermo poco, cuando tengo ese problema, ¿qué me ocurre cuando duermo poco? Pues que el tiempo de reacción está excesivamente aumentado, diríamos lo de torpe. Pero además mi atención está reducida, mi memoria está disminuida, mi estado de ánimo está deteriorado. Y se genera eso que decimos, a mí qué me importa, a mí no me importa, que es una fuente de conflictos. Y volvemos al inicio de todo, ¿verdad? A lo político, a lo social, a la interacción. En cuanto uno duerme poco, y hay muchos trabajadores que duermen muy poco, lo único que ocurre es que sus capacidades de interrelación social, sus capacidades de estimación del tiempo, sus capacidades para colocarse en su momento cronológico apropiado y adecuado se deterioran. Y eso no se cura con medicación alguna. Eso se cura con hábitos. Por lo tanto, una de las cuestiones de las básicas para la organización del trabajo es la organización del tiempo, porque nos va a permitir organizar nuestra agenda de vida y dormir adecuadamente para no sufrir luego deterioros laborales y familiares. Bueno, estas eran unas pequeñas frases de algo significativo, ¿no? Es decir, que si ustedes realmente a mí me preguntaran sobre qué es el tiempo, pues mire, ya lo decía San Agustín, y a partir de ahí pocas cosas más. Y aquello que yo les decía del tiempo y de la percepción, de cómo
es necesario estar atento y mirar o mirar a otro lado. Pues resulta que ya hace 2300 años, y antes que él, porque realmente Aristóteles lo que hace es recuperar historias previas, ya sabían que el tiempo es simplemente la percepción del movimiento. El tiempo no existe, es una paradoja. Lo que existen son los ahoras mentales. Y yo creo que con esto ya me he sobrepasado en mucho el tiempo y pido perdón a todos ustedes. Muchas gracias, Fernando, por tu exposición. Tal vez ahora que bajamos la presentación puedas encender cámaras. Quisiera hacerte dos preguntas y espero respuestas breves, ya que estamos sobre la hora. Bueno, hay una pregunta de Rocío. Ella dice, mi pregunta sería, ¿cómo aprender a leer entre líneas? ¿Cómo determinar si la luz o los colores quieren o nos pueden determinar algo? Los colores y su significación cultural dependen del aprendizaje de cada persona. Es decir, que no existen unos colores universales que indiquen tal o cual cosa. Se lo voy a decir de otra manera. Las personas que han nacido acá en el mes de septiembre, en realidad se corresponderían en el horóscopo a los que han nacido, como yo, en el mes de abril, porque cambia un hemisferio a otro. Pues es un poco algo similar a lo que ocurre con los colores. Depende de la cultura en la que uno se mantenga o depende también de las interpretaciones y de las percepciones que uno ha tenido desde pequeño. Se generan fobias a llegar pronto, se generan hábitos a llegar tarde, pues igual, se generan hábitos adecuados o inadecuados según las experiencias que se hayan tenido fundamentalmente durante la infancia. Gracias, Fernando. Y una más, y con las disculpas para los participantes, nos vamos a acceder un poquito para una pregunta más. Fernando, este es de los tuyos. Dice Juan Zamudio, si consideramos la neuroplasticidad como un fenómeno en parte controlable por el individuo y la relación de sinapsis que se logra con el lenguaje al adquirir hábitos de diálogo interno consistentes, aquí viene la pregunta, ¿podríamos considerar posible el efecto del lenguaje en la gestión de tiempo y su relación con el espacio para lograr mayor productividad en la práctica, realizando tareas para las cuales previamente solo se tenía un conocimiento teórico? Sí, efectivamente. Es uno de los atractivos que hay actualmente en los estudios complejos en neurociencias, ¿verdad? La doctora Jabré lo deja muy claramente en su artículo que puedo disponer a todos ustedes, en la cual efectivamente hay lenguajes paleolíticos, todavía en el momento actual, hay lenguajes neolíticos, hay fablas, como ocurre en mi tierra, en Asturias, ¿verdad? O hay un español. Y evidentemente el español nos conforma nuestro cerebro. Nosotros tenemos bastante experiencia de ir anualmente a China y obviamente el cerebro de los chinos no es nuestro mismo cerebro. ¿Por qué? Porque tienen diferentes referentes. Una de las cuestiones más típicas que te ocurre con un chino es su dificultad para interpretar en los mapas, para manejar los mapas. Por lo tanto, el lenguaje es uno de los grandes conformadores de nuestro cerebro. Don Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel, afirmaba que el hombre es el arquitecto de su propio cerebro, por lo tanto, de su propio tiempo, de su propia permanencia, de su propio camino, ¿no? El camino se hace al andar, entonces solamente al andar se hace el camino, se hace el tiempo, porque hay el cambio y la interacción social imprescindible para eso. Y ahí nuestro cerebro, si no hay interacción social, queda bloqueado, no evoluciona, se queda viejo, se muere.
Fernando, muchísimas gracias por tu exposición y por responder a estas preguntas. Algunas quedaron en el tintero, te vamos a hacer llegar por correo y que puedas responderlas de forma escrita. También a los participantes les agradezco por su participación y atención, también por las consultas que llegaron que siempre contribuyen a enriquecer el diálogo. Les recuerdo que recibirán una breve encuesta por correo que agradecemos puedan completar a la brevedad posible y que les tomará menos de un minuto. También informarles que van a recibir la documentación que nos compartió hoy Fernando por correo, así como el link de la grabación del video. Fernando, muchas gracias. Si quieres decir unas últimas palabras para despedirnos. Pues que siento mucho el problema tecnológico de retardos y demás, que me ha perturbado mucho la presentación. Les ruego que me disculpen. Bueno, Fernando, te agradecemos en realidad porque el conocimiento es muy importante. Así que muy buenas tardes para todos y nos vemos la próxima. Gracias.